Muy bien, gloria a Dios. Si tengan ahí separada, en este caso, la cita bíblica de Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, porque quiero compartir con ustedes el siguiente sermón titulado Vestidos como hijos de Dios. Aleluya. Y bien, hermanos, antes de entrar a lo que viene siendo el texto bíblico, quiero comentarles una anécdota para introducir el texto bíblico acerca de lo que tuvimos una plática, una charla, mi esposa y yo creo que la han escuchado muchos ustedes respecto a que hay personas que hacen dieta y que adelgacen. Me estaba platicando mi esposa, pues bien emocionada. Oye, ¿sabes que hay una persona que ha bajado 30 kilos? Oye, gloria al Señor, ¿verdad? Y que también que otra bajó veintitantos kilos. Y una sobrina mía también que va cerca de donde yo vivo, el gimnasio Guadalupe, hay una clínica que le ayudan y que está bajando mucho. Y que para evitar eso de los rebotes, del dolor de cabeza, la descompensación, todo eso le dan un medicamento. Y yo lo estaba escuchando atentamente y yo decía, pues si todo eso yo ya lo sé. Yo sé que hay que comer saludablemente. Yo sé también que hay que hacer ejercicio. Yo sé que lo que viene siendo la obesidad y todo eso, pues es la madre de muchas enfermedades crónicas. Y yo creo que no nada más yo creo que usted sabe que tiene que alimentarse bien, sabe que tiene que tener buenos hábitos en cuanto al descanso, en cuanto al sueño, en cuanto a las bebidas, sabe que la Coca-Cola es mala, sabe que la vida sedentaria es muy mala, que tenemos que regularmente estar caminando mínimo 30 minutos. Y yo creo que no solamente yo, muchos de los que estamos aquí lo saben, amén. El problema es, el punto es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué cree que el hermano Pepe no lo haga? No lo haga, hermano. Yo lo escucho, porque ahorita va la mía. ¿Por qué cree que el hermano Pepe, a pesar de que sabe lo que sabe, todo eso, el hermano Pepe no se pone a cuidar su alimentación, ni lo que bebe, ni lo que está comiendo, ni tampoco hace ejercicio? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué crees, Alex? ¿Por qué crees que yo lo hago? Que no lo hago, ¿por qué? Perdónale. Es correcto, por falta de voluntad. Hermano Juan, por allá lo escuchaba. ¿Eh? Por cabezón, hermano. ¿Por qué más? Disciplina. Muy bien. Ahorita vamos a darnos cuenta de lo que vamos a estar leyendo, hermanos, a continuación. Es una palabra que usted y yo creo que ya se la sabe de memoria. Yo creo que yo debo de tomar el lugar y escucharlo a usted. Pero el problema es que como la palabra de Dios y lo que vinimos a la escuela dominical nos dimos cuenta que no solamente hay que ser oidores de la palabra, hay que ser también hacedores. Muy bien, vamos a abrir con esto en mente Colosenses 3 del 12 al 14. Muy bien, ¿tenemos lista esa lectura, hermanos? Leemos unidos, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Le voy a pedir al hermano pastor Antonio Valdés que me ponga en las manos de Dios. Amén. Gracias, Jesús.
Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos, un momento. Y hemos dicho en un principio del por qué hacemos cosas que sabemos que están mal y no las hacemos. Algunos de ellos han llamado esto en cuanto a la psicología, en cuanto al trato social unos con otros. Se habla acerca de inconsecuencia, es decir, que en ocasiones no son consecuentes nuestros actos con nuestros principios. Lo mismo se habla de una palabra un poco fuerte que se habla hipocresía práctica. Es decir, no, yo sé que sí, yo sé que estoy gordo en este ejemplo que veíamos. Yo sé que tengo que cuidar y llevar una alimentación sana. Yo sé que tengo que regularmente hacer ejercicio, sin embargo no lo hago porque estoy alimentando que estoy bien. Yo mismo estoy siendo hipócrita con mí mismo, que hasta el momento todo va bien. Y también se habla de una procrastinación, es decir, otro día en enero del 2027, y vamos recorriendo cosas y hermanos, esto es lo que en ocasiones sucede con la palabra de Dios. Yo creo cuántos de ustedes no hemos sabido y no nos han hablado acerca del perdón, acerca del amarnos unos a otros, de la mansedumbre, de todo ello, hermano, pero que Dios quiere en esta hora, y yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, obedezcamos a la palabra de Dios, que no seamos inconsecuentes con lo que escuchemos, que nosotros que no procrastinemos diciendo lo vamos a dejar para mañana, o qué bien lo que la palabra del Señor me dejó confrontado, me recordó que yo tengo que mejorar en mi forma de ser con mis hermanos, que tengo que perdonar y no hagamos nada al respecto. Esto no es, hermanos, el propósito de este sermón. Al contrario, decían algunos que en ocasiones es falta de voluntad el no someternos a una buena alimentación o a ejercitarnos un poco nuestro cuerpo, a cuidarnos. Otros mencionaban falta de disciplina, hermanos. Otros mencionaban, bueno, por cabezón. Esto, hermanos, no falte en cada uno de nosotros, que no seamos indisciplinados con el Señor, que no seamos al menos, hermanos, unas personas con falta de voluntad con respecto a lo que viene siendo la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Este tema, hermanos, vestíos como hijos de Dios, que es una orden. Para introducir este sermón, algunos, en este caso, por ejemplo, el teólogo William Barclay, menciona este pasaje fue escrito precisamente porque habrá fricciones. Estamos en una sociedad, en este caso en la familia del Señor Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, donde somos de diferentes extractos, si usted quiere, de culturas, quizás podemos decir, de niveles de intelecto, de niveles sociales, de todo, hermano. ¿Y qué significa? Tenemos de una forma diferente de pensar, pero Pablo nos da la receta para que todas esas fricciones, todas esas diferencias no destruyan a la iglesia de Jesucristo. Este versículo, hermanos, algunos teólogos, es decir, Colosenses capítulo 3 del 12 al 14, cuando dice, resume esta frase, resume vamos a llamar estos versículos en una sola frase. Algunos han dicho que la han resumido, que los conflictos no desaparecerían. Es decir, aquí el propósito del apóstol Pablo hacia los colosenses en estos versículos es no decir, eso tiene que desaparecer. No, el apóstol Pablo está consciente acerca de las diferencias y las fricciones que hay. Y los teólogos han dicho exactamente, los conflictos no van a desaparecer, no desaparecerán, pero dejarían de ser destructivos. Es decir, esos conflictos, esas diferencias entre unos a los otros, no deberían de destruir las relaciones, ni mi preferencia que yo tengo con mi amado hermano, con mi amada hermana o con determinada familia. Eso no debe suceder, eso sí que no debe suceder. Las diferencias, sí, es correcto que usted tenga diferencias conmigo, con el pastor, que tenga con el líder del departamento, etcétera. Sí, sin embargo, hermanos, la palabra del Señor en esta introducción que estamos haciendo de este sermón nos dice todo esto se da por sentado, que va a haber y seguirá viendo.
Pero el punto es, hermanos, de que esto no nos debe a destruir como iglesia. Muy bien. Entonces, en Colosenses, estamos hablando del 13, del 12 al 14, no es idealismo. No podemos decir a nosotros, no, hermano, pues es que eso es una iglesia ideal que está, en este caso, describiendo el apóstol Pablo. No es idealismo, no es un sueño guajiro que quiere Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pidiendo a que la iglesia de Jesucristo se comporte de una manera perfecta. No es eso. No está diciendo el ideal. Está diciendo, hermano, esta palabra de Colosenses 3 del 12 al 14 debería de regir la vida cristiana. Ok, hay conflictos, vamos a buscar soluciones. Desde el departamento de jóvenes, desde el departamento de niños, en todo lo que nosotros nos relacionamos no es idealismo, es una realidad. Y la palabra del Señor nos está invitando, hermanos, a que eso debe normalizar nuestra vida. Estar vestidos, hermanos, como unos hijos de Dios. Pero el problema, que estos versículos de Colosenses 3, de 12 a 14, que vamos a desarrollar en esta hora, yo sé, tanto a lo que nos enfrentamos, como lo que sucede en la realidad. Esto no es imposible, hermanos. Cuando lo estamos leyendo, nosotros decimos, no, sí, muy bien, perdonar, no, sí, muy bien, si hay una queja contra otro, muy bien, y nos pone un estándar muy alto, como también se mencionó en la escuela dominical. El estándar es nuestro Señor Jesucristo. Sí, no, muy bien, pero no es así, hermano. No es así. No es imposible entender esto, sino que exige morir al orgullo. Exige morir a nosotros mismos, a lo que nosotros hemos quizás traído en nuestra cultura, con en nuestro pasado, quizás en nuestra familia, quizás en lo que vivimos anteriormente, y venimos aquí, pero no queremos obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y es aquí donde el Señor nos está diciendo, el problema es que lo que se está exigiendo a la iglesia no es imposible. Imposible es que en ocasiones nosotros no queremos dejar nuestro orgullo, o no la queremos perder, si lo quiere llamar así, de esa manera. Ahora bien, hermanos, pasemos al contexto de esta epístola. Esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo desde Roma entre el año 61 y 63. Y escuche bien, hermanos, muy probablemente desde una prisión. Y queremos decir nosotros, bueno, ¿y qué nos sirve tener todo este contexto? Hermano, nos sirve de mucho. La persona no estaba en una playa sentado a la orilla, abajo de una palmera, disfrutando de esto, y se empezó a inspirar. Hermano, estaba bajo cadenas. Esta epístola de Colosenses, junto con Filipenses, junto también con otras cartas como Efesios y Filemón, y se presume también muy probablemente en segunda de Timoteo, fueron escritas, hermanos, por las peores prisiones del apóstol Pablo, y quizás las prisiones de más adentro, del peor trato. Ahí un ya anciano del apóstol Pablo estaba preocupado por el andar de la iglesia. Y no solamente eso, hermano, esta epístola muy probablemente encontramos que se dice que fue una de las últimas epístolas que escribió el apóstol San Pablo. Porque el apóstol Pablo muere por ahí del 64 al 67 mientras estaba el imperio de Nerón como mártir decapitado. ¿Y cuál fue, hermanos, el propósito de esta carta de Colosenses que vamos a estudiar, esta porción del versículo 12 al 14 del capítulo número 13? Hermanos, en toda la carta se habla de la supremacía y suficiencia de Cristo. En otras palabras y en una sola frase, Cristo es suficiente, no necesitas más. Hay conflicto entre nosotros, hermanos. No necesitamos consejería de afuera. No necesitamos, o quizá puede decir, sí, pero esto no te lleva a dar un paso más allá. Déjame decirte, Cristo es suficiente en todos los asuntos. En cualquier asunto, Cristo es suficiente para la iglesia. El contexto de esta carta también, hermanos, nos dice en el capítulo 2, del versículo 1 al 2, nos decía, estaba escribiendo el apóstol Pablo y decía a Colosenses,
Quiero que se den cuenta de la gran lucha que sostengo por vosotros y por los de la Odisea y por todas aquellas iglesias que no han visto aún mi rostro. Es decir, no fue el que fundó esta iglesia en Colosenses, aunque pasó en uno de sus viajes misioneros el apóstol Pablo, sino que fue Epafras. Epafras va y visita al apóstol Pablo y da las situaciones. Oye, se está metiendo el judaísmo a la iglesia. Oye, hay problemas entre los cristianos. Oye, están por ahí la doctrina de los de sotistas, y también están ofreciendo culto a los ángeles. Le están metiendo todo eso, que hay necesidad también de adorar a los ángeles. Y el apóstol Pablo, hermanos, lleno del Espíritu Santo y también amando a la iglesia, agarra su pluma, como él dice, yo de mi propia mano, está escribiendo y está hablando. ¿Con qué propósito, hermanos? No para señalar a la iglesia de Colosenses, no para hacerla sentir mal ni avergonzarla, sino que dice el propósito fue para consolarla, porque estaban en este caso atemorizados de qué es lo que iba a suceder, si era posible, si era necesario circuncidarse para ser salvos, si tenía que, en este caso, estar obedeciendo a los rudimentos del mundo, como no manejes, no toques, ni aún gustes, o qué es lo que teníamos que hacer. Y dice la palabra de Dios, el propósito, Colosenses, que sostengo esta lucha por vosotros, por amor, es para que sean consolados, y también lo maravilloso de esto es para permanecer unidos en amor. Y habla de una palabra hasta. Esta palabra hasta refleja un periodo de tiempo determinado. Es decir, nuevamente, es permanecer unidos en amor. ¿Cuándo? Hasta que Cristo venga otra vez por nosotros o seamos llamados. Esto es, hermano, tenemos que permanecer unidos en amor. Podemos permanecer unidos de muchas cosas, de muchas maneras, pero lo que el Señor exige de cada uno de nosotros, joven, niño, hermano adulto, hermana adulta, es que permanezcamos unidos. ¿Cómo? En amor. En este caso, hermanos, el texto seleccionado de Colosenses 3, del versículo del 12 al 14, hermanos, está dentro de un contexto inmediato en la epístola, titulado, es decir, el capítulo número 3, si lo viéramos todos los versículos, ¿qué título le pondremos? Le pondremos la vida nueva en Cristo Jesús. Vida nueva en Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que este capítulo número 3 habla de una manera maravillosa y de una manera franca, confrontando a la iglesia y confrontándonos a cada uno de nosotros. ¿Y cómo inicia? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, empieza a decir, buscar las cosas de arriba. Esto es algo bien importante. ¿Y cuáles son las cosas que le interesan al Padre? Las cosas espirituales. Pues bien, hermanos, en esta nueva vida en Cristo, el apóstol declara una serie de mandatos que debemos obedecer. Todos aquellos que hemos nacido, en este caso de nuevo, en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esto? Bueno, una de ellas es buscar las cosas de arriba. Son todas órdenes, son 11 órdenes en este capítulo nada más. En toda la carta hay muchas órdenes, muchos imperativos que da el apóstol Pablo, con toda la autoridad que le investiga del Espíritu Santo. Buscar las cosas de arriba. La otra era poner la mira en las cosas de arriba. La otra decía, haced morir lo terrenal en nosotros. Dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Número 5, no mintáis los unos a los otros. Número 6, vestíos, como escogidos de Dios, que es nuestro pasaje de este sermón de esta tarde. De la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Número 8, vestíos de amor. Número 9, sed agradecidos. Número 10, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y número 11, haced todo en el nombre de Jesús. También habla de deberes sociales de la nueva vida en Cristo Jesús, de cómo se debe tratar el esposo y la esposa para el esposo, el hijo con los padres con los hijos, entre trabajadores, patrones y entre unos y otros. Entonces, en otras palabras, hermanos, esta carta es riquísima, hermanos, en cuanto a consejería pastoral y teología práctica. Muy bien, entremos entonces a nuestro sermón. Debido a que Dios
manda a vestirnos como hijos de Dios, pues esto es nuestro título, vestidos como hijos de Dios. Nosotros debemos obedecer a esa ordenanza vistiendo lo que ahora somos en Cristo Jesús. Vayamos al punto número 1, donde Dios demanda cómo debe de vestirse un hijo de Dios. De acuerdo a su identidad, de acuerdo a nuestra identidad. Cristo nos ha dado identidad, hermanos. Primero lo que somos. ¿Quiénes somos? La palabra del Señor nos menciona en Colosenses 3, versículos 12a. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí es donde empieza. Si puedes haber resucitado con Cristo, esto es bien importante. ¿Cuántos hemos resucitado? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús? Bueno, entonces empieza a buscar lo siguiente. Número 6 de esta serie de imperativos que hace el apóstol Pablo es: vístete como un hijo de Dios. ¿Cómo? Como escogido de Dios, como un hijo santo de Dios, como un amado de Dios. Efesios 3, como escogidos. Efesios 1, del 3 al 4 nos dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Y esto es bien precioso porque continúa diciendo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, Él te escogió, iglesia. Por lo tanto, hermanos, como un escogido de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 9a dice: mas vosotros sois linaje escogido. Recuerda, iglesia, lo que tú eres. Has sido escogido por Dios. Y no solamente Dios te dice: vístete como un hijo de Dios, como un hijo escogido, sino también como un hijo santo. Es decir, en Romanos 6, de 2b dice: porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto significa, hermano, respecto a lo que viene siendo santo, significa que ha sido separado, ha sido segregado del mundo. Y aquí en tu corazón y en tu frente, en tu corazón y frente, en todo tu cuerpo debe de decir: santidad a Jehová. Como aquel sacerdote estás dedicado, tu voz está dedicada, tus acciones, tus miembros están consagrados, dedicados, tu talento, tu música, tu canto, todo ello, hermano, está consagrado, está dedicado para Dios. Tienes que vestirte en santidad. Primera de Pedro 1, del 15 al 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Dios exige también santidad y Dios nos ha vestido de santidad. ¿Cómo, hermanos? La palabra de Dios nos menciona que ella es capaz de nosotros a darnos santidad. Su palabra es la verdad, su palabra santifica. Y Dios quiere que sus hijos sean vestidos no solamente, hermanos, como escogidos, sino también como santos. Y hay una tercera más: santos y amados. Amados significa, hermanos, así como Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo veíamos en la escuela dominical y ahorita mismo también. Aun cuando has sido pecador y vas a seguir pecando, déjame decirte que el Señor, en este caso, Dios muestra su amor. No solamente eres un hijo adoptado, no solamente éramos en este caso olivo silvestre y hemos sido injertados en el verdadero olivo, sino que Él nos ama, hermanos, como hijos suyos. Él ama a la iglesia. Ahora bien, hermanos, encontramos un comentario de John Stott. Es de este teólogo: la iglesia fracasa no porque no sepa la verdad, sino porque no la viste. Es decir, porque no se ha vestido, en este caso, de su identidad como un hijo de Dios. Si hemos fracasado, hermanos, en este sermón, que sabemos, como aquellos que están con malos hábitos alimenticios, con una vida sedentaria, con todo eso, y sin embargo no hace por estar procrastinando, por hipocresía práctica o por inconsecuencia, hermanos, que esto no sea, vamos a fracasar. Y dice: no, Dios ya ha dado la receta de qué manera solucionar estos conflictos. Y dice la palabra de Dios: ¿cómo? Número 1, sabiendo qué somos. Número 1, espérame, yo soy un hijo de Dios. Y tú, sí, yo también soy un hijo de Dios. Bueno, entonces tú eres un escogido.
tú eres un amado de Dios, tú eres un santo de Dios y yo también. Bien, vamos a sentarnos, vamos a platicar y tenemos que llegar a una solución. Y es lo que dice este teólogo. Si llegamos a un fracaso, simplemente no nos hemos vestido con identidad como hijos de Dios. Ese es el punto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, debido a que Dios demanda vestirnos como hijos de Dios, vayamos al punto número 2. Nosotros debemos obedecer esa ordenanza vistiéndonos lo que ahora somos en Cristo Jesús. Ya hemos visto con identidad cómo somos. Ahora, hermanos, también, no solamente por eso, sino ahora cómo vivimos. Por lo que somos, así vivimos. Colosenses 3, versículo 12, pero ahora la sección B dice, no solamente vestirnos como escogidos, como santos y amados, pero dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto, hermanos, es el punto 2 que se titula virtudes que deben de lucir en las vestiduras de un hijo de Dios. Ahora, John Stott resalta que Pablo, en este caso, no apela a emociones, hermanos. No son emociones, no nos equivoquemos. No sentí por un momento benignidad, por un momento mansedumbre, humildad, que quizás muchos de nosotros nos estemos manejando por estas emociones. Y no son emociones, hermano, es identidad. Es lo que te debe de identificar. ¿Por qué? Porque actuamos por consecuencia lo que somos. Por eso mencionamos, y perdón por insistir mucho en la escuela dominical, hermano, si usted no vino, se perdió de una gran enseñanza. Esto vino a reforzar el tema de esta tarde. ¿Y qué decía? Por sus frutos los conoceréis. Es así, y de la abundancia del corazón habla la boca. Precisamente, hermanos, no son emociones, es identidad. El cambio que Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios ya ha hecho en tu vida. Número 1 dice entrañable misericordia. Habla aquí, hermanos, de apiadar, perdonar y tener compasión. Otra vez, apiadarnos, perdonar y sentir compasión. Punto número 2, benignidad. Esto es un fruto del Espíritu Santo. Demanda misericordia antes de exigir justicia. Antes de exigir justicia tienes que poner, antes de la justicia, dice que tienes que poner la misericordia, y eso significa benignidad. Humildad. Decía el hermano Julio Guerra, recuerdo mucho su definición de humildad, de poner un ojo en el cielo y otro en la tierra. Humildad es más fácil entenderlo, hermanos, con sus antónimos. Es decir, en este caso poniendo al orgullo, haciendo a un lado el orgullo, haciendo a un lado la arrogancia, haciendo a un lado la soberbia. En otras palabras, imitando a Cristo, porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Y dice la palabra de Dios, los hijos de Dios con identidad, en sus virtudes está la humildad. Y sigue diciendo la palabra de Dios, mansedumbre. La mansedumbre, otro fruto del Espíritu Santo que permite someter nuestra voluntad personal a la de Dios. Hay quienes mencionan desde que tu juicio, en este caso tu derecho a la réplica, la llevas a la presencia del Padre. Aquí está, señores, aquí está el asunto. La mansedumbre, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo, nuevamente lo repito, que permite someter tu voluntad carnal, herida, lastimada, ¿a qué? A la voluntad de Dios. Número 5, paciencia, otro fruto del Espíritu Santo. Capacidad de sufrir aflicciones, demoras, oposición o dificultades con un temperamento sereno, sin enojo. En este caso, ni frustración ni ansiedad. Esto es lo que habla el Espíritu Santo de Dios. Vestíos con entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. De estos 5 puntos de virtudes que menciona el apóstol Pablo, 3 son
y pertenecen, y los describió el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, como fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque está retomando el tema el apóstol Pablo diciendo, si pues haber resucitado con Cristo, esto es de un resucitado, de uno que le ha cambiado el Señor el chip en su corazón y en su mente, y viste como un hijo de Dios, viste como un escogido de Dios, como un santo llamado, y revela estas virtudes en su vestidura. Ahora bien, Juan Calvino dijo las siguientes palabras: estas virtudes no son opciones espirituales. Por aquello que dice, no, pues es que es bueno este consejo. No, hermano, no es algo si queremos. Es la expresión gramatical que dice ahí, vestíos, nos habla de un verbo. ¿Y cuál es? Imperativo. Vístete, es una orden, no de Pablo, no de un hombre, sino del Espíritu Santo de Dios, que quiere que en su iglesia las situaciones que pasan y seguirán pasando y van a seguir pasando y van a seguir pasando y van a seguir pasando, se resuelvan de esta manera. Estas virtudes no son opcionales, hermanos espirituales, sino evidencia necesaria de haber sido elegido por Dios. Es decir, amén, aquí está un elegido de Dios. Amén, aquí está un escogido de Dios. Entonces es de la manera, hermanos, en que nosotros debemos de proceder como hijos de Dios. Debido a que Dios demanda vestirnos como hijos de Dios, vayamos al siguiente punto, número 3. Nosotros debemos obedecer a esa ordenanza vistiendo lo que ahora somos en Cristo Jesús. Punto número 3. Vestir no solo es portar la ropa, hermanos, sino actuar conforme a lo que llevamos puesto. Es decir, ahora vamos a practicar la identidad de un hijo de Dios. ¿Cómo? Y dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ninguno de nosotros, yo creo, que se pusiera sus mejores trapos, sus mejores atuendos para reparar, hablando de los hombres, y hacer mecánica. Y yo creo que ninguna de las mujeres aquí presentes osaría por su mente ponerse también su mejor vestido, sus mejores zapatos, sus mejores prendas, oro, plata, sus peinados ostentosos. En este caso, que utilizarían quizás para una boda, para un evento social importante, como para estar yendo al mercadito, ¿verdad? De la colonia, ella bien mona, o estar ahí. No, ¿verdad que no? Es decir, empezamos a actuar ¿de qué manera? En consecuencia a cómo estamos vestidos. Y es lo que dice el Señor. Muy bien, ya eres un hijo de Dios, ya tienes identidad. Ya sabes cuáles son las virtudes que tienen que lucir en tu vestidura. Muy bien. Ahora no vayas a reparar en este caso el carro. No vayas a ensuciarte ahora, ni vayas a muy acá, así en lugares donde no corresponde. ¿Qué dice? Ahora vas a actuar en consecuencia como estás vistiendo. ¿De qué manera? Bueno, soportándoos unos a otros. Es decir, no significa, hermano, solo aguantar en sentido pasivo, sino mantenerme firme con paciencia. Soportar con perseverancia. Eso es lo que significa soportar. Soportándoos unos a otros, dice el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Con perseverancia. Y no solamente dice el Espíritu de Dios soportándoos unos a otros, sino que dice también perdonándoos. No es solo perdonar en sentido jurídico, es decir, sino otorgar, hermanos, gracia. Es regalar indulgencia a mi hermano, a mi hermana, al departamento, al líder, incluso cuando no se lo merece. Este habla del perdón. Y después nos pone, hermanos, un ejemplo precioso y una vara muy alta. Y da un ejemplo, dice, así como Cristo nos perdonó, así también hacerlo unos a otros. Nos da un ejemplo maravilloso. Si alguno tuviere queja contra otro, esta palabra, si alguno tuviere, si en este momento alguien tiene alguna queja, dice el apóstol Pablo,
De la manera que Cristo perdonó, así también perdone a su hermano. Aquí Pablo no usa la palabra si alguno murmuró, si tiene algún lamento o alguna indignación. Usa la palabra reproche fundado, es decir, un motivo de acusación real, es decir, pasó algo real donde se ofendió un hermano. Un hermano está ofendido. No es, me siento mal por lo que hiciste o por lo que dijiste, no, sino que tengo algo que imputarte en contra tuya. Una base concreta, un motivo válido, no solo una emoción pasajera, incómoda. La acción u omisión es, me lastimó, me dañó y me ofendió. Lo que tú dijiste es lo que tú hiciste. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Y también dice, mira, no estoy ignorante, dice el apóstol Pablo y el Espíritu Santo. Porque si alguno tuviere queja contra otro, señala un conflicto interpersonal directo de uno a otro. Dice, si alguien contra alguien, es alguien contra alguien, dice el Señor. El texto no dice, si alguno se queja sin razón. Si alguno tiene un reproche contra otro, la gramática aquí, hermanos, admite que el reproche puede ser legítimo. Es decir, es legítimo esa ofensa que tienes. La falta puede ser real, sí, es verdad. Y justamente aquí entra el perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó, aleluya. ¿Cuántos de aquí hemos sido perdonados por Cristo Jesús? Cristo no nos perdonó, hermanos, pequeñeces. A este servidor no nos ha perdonado solamente murmuraciones. No, me ha perdonado pecados grotescos, pecados absurdos, pecados abominables, perversos. He blasfemado. Pero no se trata, hermanos, de perdonar pequeñeces, sino reproches con pesos, con ofensas, con fundamento. El Espíritu Santo nos da una orden y nos dice, así de la manera en que Cristo te ha perdonado, tú también ve y perdona a tu hermano o a tu hermana. Es lo mismo que hizo el Espíritu Santo de Dios cuando el Señor Jesús da la parábola de los dos deudores. Uno debía 1,000 pesos y el otro debía 10 millones de pesos. Y esta persona prestamista manda a llamar a los dos. ¿Cuánto debes? No, pues 1,000 pesos, pero no tengo para pagarte. Entonces, ¿qué pasa esta persona? Pues dice, está bien, te perdono la deuda. El otro, no, pues son, no sé, 10 millones de pesos. Y también le perdonó la deuda. Oye, hermano, pues bien contentos, imagínate. Alguien ya pagó tu casa, o ya Infonavit ya dice, no, ya no debes nada. ¿Cuál 30 años? Ahorita ya, no, hermanos, empezamos a danzar en una sola pierna, ¿verdad? ¿Y qué sucede aquí? Bueno, esa persona que se le había perdonado mucho a este gran deudor, dice que se encontró a otra persona que le debía bien poquito, le debía 10 pesos, 100 pesos, haga de cuenta. Y dice la palabra de Dios que lo está abogando. Y le dice, págame lo que me debes. Oye, si dice que muchos que fueron testigos del acontecimiento que fue perdonado porque él venía todavía hablando en lenguas, hermano, y danzando con el dedo gordo del pie derecho. Dice, óyeme, pues no te acaban de perdonar, o sea, hasta ellos se indignaron. Y van y le dicen, oye, tú le perdonaste. Dice, no, tráigamelo para acá. Y dice, oye, siervo ingrato, malagradecido, ya toda la deuda que te perdoné, ¿no debiste haber hecho tú también con tu consiervo lo mismo? Por eso le comento en esta hora, hermanos, ¿cuánto te ha perdonado a ti el Señor? ¿Cuánto mis pecados grotescos, absurdos, obtusos, blasfemos, sucios, hermanos? Y dice el Señor, bueno, de esta manera en que yo no te di la espalda, de esta manera en que te volví a recibir en mis brazos, cuando me ofendiste, cuando pisoteaste mi gracia, etcétera, cuando te rebelaste contra mí en tu pecado, se te hace tan complicado ir y decir, está bien, me he visto como hijo de Dios, porque si pues haber resucitado con Cristo, demanda de mi vida vestirme como un hijo de Dios. Y te perdono, hermano, vamos a seguir adelante. Por eso esto es la vara muy alta
No se trata de perdonar pequeñeces, y el Espíritu Santo de Dios entiende muy bien, y el Señor también. Entonces nos dice, muy bien, ¿de qué manera, hermano, si me ofendió mucho? Bueno, de la manera en que Cristo te ha perdonado, tú también tienes que hacerlo, y esto no es una opción, esto es una orden del Espíritu de Dios hacia nosotros. Ahora vayamos a lo que dice este teólogo Dietrich con respecto a Colosenses 3. Se describe una comunidad donde el perdón es constante, no ocasional. La comunidad cristiana dice también que no se sostiene por personas ideales o personas perfectas, porque no existe la iglesia perfecta como el hombre ideal o el hombre perfecto. Tampoco existe la mujer ideal ni la mujer perfecta, hermanos, sino que aquí vemos, sino por personas que se perdonan mutuamente, hermanos. Esto es lo que sucede en la iglesia de Jesucristo. No hay personas, no hay líderes, no hay maestros, no hay músicos, no hay joven, no hay niños perfectos ni ideales, sino hay, hermanos, hombres, mujeres y niños, jóvenes, que nos estamos perdonando las ofensas unos a otros. Ahora bien, hermanos, vamos al siguiente punto para concluir en el punto número 4. Debido a que Dios demanda a vestirnos como hijos de Dios, nosotros debemos obedecer a esta ordenanza vistiéndonos lo que ahora somos en Cristo Jesús. Vamos al punto número 4. Dice así: el cinturón sujeta toda la vestidura, en este caso el amor. Colosenses capítulo 3, versículo número 14. Dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este vínculo significa que es un nudo. Sobre todo indica supremacía, de mayor relevancia, el amor sobre todo lo demás. Es decir, sin el cinturón del amor bien ceñido, es decir, bien vinculado, que sujeta las vestiduras, se puede caer el resto de la vestidura, nuestra identidad, nuestras virtudes y nuestros actos. Sin amor, Pablo deliberadamente, después de dar la lista de cómo vestirnos como escogidos, como hijos de Dios, como santos y amados, con sus virtudes y cómo se debe comportar un hijo de Dios, ahora nos dice: muy bien, pero agreguen a todo esto el amor. ¿Por qué, hermanos? Lo mismo sucedió cuando el apóstol Pablo disertó en Corintios capítulo 12, 13 y 14, referente a los dones y a las operaciones y ministerios del Espíritu Santo. Y él mencionaba así: hay que hablar en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor. Si tuviere profecía, tuviere ciencia, tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. Si reparto mis bienes a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor. Todos estos están hablando, esa misma frase se repite: y no tengo amor, y no tengo amor, y no tengo amor. Pero hablo lenguas, pero no tienes amor. Pero profetizo, pero no tienes amor. Pero tengo discernimiento de espíritu, pero no tienes amor, dice el Señor. Nada eres, de nada te sirve. Eres como si fuesen palabras que se escuchan, pero que no resuelven nada, ni un conflicto en la iglesia de Jesucristo. Es exactamente lo mismo, hermano, que llega el apóstol Pablo a darle la supremacía al amor. Y 1 Corintios 13:13 nos dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor en este ministerio del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Estos tres, pero sabe una cosa, dice: pero el mayor de ellos, ¿qué cree que es? Es precisamente el amor. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor nunca dejará de ser. ¿Y por qué nunca va a dejar de ser? Porque Dios es amor. Él es la esencia del amor, hermano. Él es amor. Encontramos entonces en 1 Corintios 3, del 4 al 7, una descripción maravillosa, la más hermosa, que en este caso nos pone a nosotros con paz. Usted puede encontrar que el amor es un afecto, es algo para hacer. No, pero mire lo que dice el Espíritu Santo: el amor es sufrido, el amor es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rincón, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí cuando dice sobre todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, vestidos de amor, que es el vínculo del amor. Esa palabra en el griego significa amor, es ágape, que significa que habla de un amor incondicional, espiritual y desinteresado. Busca el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Esa es la forma, dice, sobre todo esto de tu identidad, de tus virtudes, de cómo debes de perdonar. Recuerda que si no tienes el amor de Dios en tu vida, todo lo demás se cae, todo lo demás viene a ser inútil, hermanos. Y dice de la manera en que debemos de amarnos, buscando el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y no hay tiempo para hablar acerca del ferviente amor. Dice, porque el amor, ¿qué pasa? Cubrirá multitud de pecados. Proverbios 17:9 nos dice, el que encubre la falta busca amistad, pero si la estás divulgando y la estás repitiendo y le estás diciendo, dice que vas a lograr, ¿qué cosa? Apartar al amigo. Y eso no es lo que quiere. Dios está consciente y sabe que en su iglesia está llena también de personas que están siendo perfeccionadas y en el entretanto habrá conflictos, pero el Señor dice, muy bien, estoy consciente de eso, pero mis hijos tienen el ejemplo de mi Hijo Jesucristo, en el cual, en este caso, los ha perdonado y deben de imitarlo también los unos a los otros, así como Jesucristo los ha amado. Muy bien, Juan Calvino resumía esta identidad. En otras palabras, Juan Calvino dice, donde el amor gobierna, las ofensas no destruyen la comunión, y eso es algo bien importante. Si el amor nos gobierna, hermanos, en nuestro corazón, en mi vida, de hecho el fruto, en singular, el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Empieza, amén, con amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Empieza con eso. Donde está el amor, donde está el Espíritu de Dios, donde está la iglesia de Jesucristo, debe haber amor. Debe estar gobernando el amor. Entonces, las ofensas se deben de resolver, no se destruyen cuando hay amor, al contrario, hay comunión. En otras palabras, dice Calvino, los conflictos no desaparecen, pero no rompen la unidad de la iglesia, no la rompen. Muy bien, veamos a lo que es el punto de conclusión. Para John Stott, termino con los siguientes 3 puntos. El problema en la iglesia no suele ser falta de doctrina, hermanos. No, sino falta de carácter del cristiano. Que el cristiano se vista como lo que es y se comporte como lo que es. Nos comportemos como lo que somos, como hijos de Dios, como alguien que el Espíritu Santo de Dios exige en ti y en mí. Mansedumbre, paciencia, amor, perdonarnos unos a otros. Esto es lo que Dios dice a nosotros. Y no es falta de doctrina, no es falta que se te enseñe desde este púlpito. Es porque tú y yo ponemos duro nuestro corazón y no queremos en este caso tener un carácter cristiano. Si los creyentes se tratan con compasión, con paciencia, con perdón, muchas divisiones nunca llegarían a existir. Y por aquellos hermanos que hemos pasado por alguna división, podemos decir, es una gran realidad, es una gran verdad. Si realmente, hermanos, los creyentes acatáramos en este caso los mandamientos, porque no es un consejo, hermanos. Dios está hablando con sus hijos. Y dice, si pues haber resucitado con Cristo, vestíos como hijos de Dios. Eso es y punto lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. Entonces, si los creyentes se trataran con compasión y paciencia y perdón, muchas divisiones nunca llegarían a existir. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie. Voy a dejarle lugar a mi hermano a Moisés. Amén, gloria a Dios. Para que si él quiere agregar algo más,
y dar gracias a Dios por este mensaje que yo creo ya se lo sabían de memoria. Amén. Gloria a Dios.